La charla he notado que ha estado muy dirigida como a los factores intrínsecos y extrínsecos de las lesiones de la piel. Yo quiero compartir una visión un poco más integral y desde el punto de vista de la movilidad. Bueno, entonces las lesiones por presión constituyen un gran problema de salud, deterioran calidad de vida de los pacientes y su familia, aumentan los costos en la hospitalización y los recursos para el cuidado. Todo esto tiene una connotación legal muy importante. También compromete los factores de riesgo ya mencionados, pero entonces en este caso vamos a poner mucha atención en el estado motriz. Para hablar de todo el estado motriz, quiero iniciar hablando de las propiedades biomecánicas de la piel. La piel cuenta con tres capas: la epidermis, que es como la más externa de todas y tiene suma importancia porque retiene el agua y los electrolitos para que no se extravasen, lo que me permite mantener una buena humectación de la misma. Y también es importante entonces cuando, como decían en la charla pasada, si está muy deshidratada o por la coloración, ya empezar a ver que puede ser un factor predisponente. Después sigue la dermis, que en este caso y para la charla tiene una connotación muy importante, ya que esta capa de la piel representa entre el 60 y el 90% en todo el cuerpo y tiene unas células muy importantes que son los fibroblastos, de los cuales vamos a hablar más adelante. También es una capa muy vascularizada y tiene muchos propios sectores, entre los cuales hay terminaciones nerviosas libres y hay propios sectores de presión, de calor, que son sumamente importantes a la hora de posicionar y acomodar el paciente. Y por último, el tejido subcutáneo. Bueno, entonces, en la imagen superior derecha vemos un esquema de la sección transversal de la dermis. Vamos a hablar de los fibroblastos, que son unas células que producen diferentes tipos de proteínas. Entre estas vamos a resaltar el colágeno, que son las fibras que le dan como la forma a la estructura. Hay diferentes tipos de colágeno, entonces dependiendo del tipo de colágeno vamos a tener compromiso en hueso, en tendón, en piel. También tenemos las fibras reticulares. Estas brindan un soporte y también ayudan con las fuerzas de tensión y tracción. Y por último tenemos la elastina, que estas fibras responden a la resistencia y a la elasticidad, como lo dice su propio nombre. Estas fibras son muy importantes porque todos los tejidos en el cuerpo están diseñados para soportar X cantidad de tensión, compresión, tracción, cizallamiento, pero llega un punto donde ya el tejido no soporta lo suficiente. Entonces vamos a ver un ejemplo específico, que es la imagen inferior izquierda. En el cuadrito pequeño vemos la organización de las fibras de colágeno. En este momento ellas no tienen trabajo, entonces se encuentran en su estado natural. Ya en la imagen B podemos ver que aumenta la tensión, aumenta el estrés y las fibras empiezan a generar una deformación natural. En la imagen número 3, la tensión es tanta que la deformación de las fibras ya alcanza como su punto máximo y desde ahí ya no puede retornar al estado inicial, sino que se empiezan a romper. Entonces es en este punto donde empiezan a verse las lesiones. Todo esto es importante para tenerlo en cuenta por las dos propiedades de la viscoelasticidad de la piel. Cuando una piel es viscoelástica, puede permitir recibir esas fuerzas de tensión, de cizallamiento y retornar a su estado inicial sin necesidad de generar alguna herida. Y la hidratación de la piel, como se ha mencionado en las charlas pasadas, es muy importante la hidratación de la piel externa, pero todas estas células, cuando reciben estos diferentes tipos de estímulos ya mencionados, generan que haya una adecuada osmolaridad en todo este tejido que hace parte del tejido conectivo, lo cual me indica o disminuye más bien el riesgo a las lesiones. Entonces, importantísimo, una buena viscoelasticidad y una buena hidratación de la piel. La hidratación de la piel, como lo mencionaba, la podemos ayudar nosotros en la prevención desde el movimiento, porque cuando se empiezan a dejar quieto, todos estos tejidos que son muy ricos en hialuronato, colágeno, glucamina,
se empiezan a secar y cuando estos tejidos se secan generan adherencias, lo cual pues también es como un factor predisponente para que vengan las heridas. Bueno, entonces, al no tener una buena viscoelasticidad y una buena hidratación, vamos a ver algunas complicaciones, las emocionales en el paciente, depresión en algunos casos por ver las heridas, las físicas que tienen que ver las heridas con infección, dolores crónicos, necrosis, osteomielitis, celulitis, pérdida de función. Y pues las económicas porque, como también se ha mencionado, estas lesiones pues generan un tiempo de hospitalización prolongado, mayor gasto en medicamentos, en cuidados, apósitos y todo lo demás. Entonces, ¿con qué estrategias podemos promover la integridad de la piel? Aparte de los reposicionamientos y la movilidad, también tenemos técnicas como elongar, electroestimulación. Si bien en el hospital corresponde mucho a la parte de la movilidad al equipo de rehabilitación, es muy importante que desde enfermería, que son los que permanecen mucho más tiempo con el paciente, lo incentiven y lo eduquen a que éste por sí mismo realice movimientos, por mínimos que sean, pero van a ser, o sea, van a ser en pro de prevenir este tipo de lesiones. Bueno, entonces el Ministerio de Protección Social, viendo que es muy recurrente las lesiones en la piel, generó unas acciones principales para la prevención de las mismas. Entonces, es importante la movilización en las primeras 24 horas, claramente teniendo en cuenta el estado del paciente. Aquí en la unidad de cuidado intensivo manejamos un programa de movilización temprana para prevenir todo este tipo de cosas, aparte del desacondicionamiento físico, también utilizar elementos de soporte para mantener diferentes posiciones y aliviar regiones de presiones tisulares, evitar la inmovilización absoluta, salvo indicaciones médicas, evitar el decúbito lateral puro, porque en el decúbito lateral puro la presión sobre el trocánter mayor es directa, también evitar el apoyo directo de los talones sobre la cama, la cabecera en 30 grados. Si su condición respiratoria lo permite, claramente está, porque a veces estos pacientes tienen un riesgo alto de broncoaspiración. En este caso tenemos que tener muy en cuenta la zona sacra. Mantener secas las zonas de apoyo, movilizar a los pacientes en forma progresiva y siguiendo un plan establecido previamente, proteger la región de la cabeza mediante almohadas con gel y fomentar la participación familiar con indicaciones claras dadas por el personal de salud. Bueno, entonces, la Agencia de Investigación y Calidad para la Salud nos da una guía de posicionamiento básico para los pacientes. Tiene cositas en común con la diapositiva pasada: mantener los talones protegidos y elevados de la superficie de la cama, mantener elevada a 30 grados la cabecera, cambiar de posición cada 2 horas, las superficies de apoyo no reemplazan los cambios de posición, limitar las rotaciones de los pacientes a 30 grados, es decir, que no queden totalmente en decúbito, ni ventral, ni dorsal, limitar las rotaciones, corregir la posición de los pacientes para evitar sobrecargas sobre las úlceras, eliminar la utilización de aros para posicionar a los pacientes, utilizar almohadas y cuñas para separar las prominencias óseas, especialmente como en las rodillas, que a veces quedan como las dos rodillas juntas, no colocar al paciente sobre prominencias óseas, evitar el apoyo directo sobre las lesiones y utilizar elementos de ayuda manual para reducir la fricción y el cizallamiento. Bueno, entonces, en las técnicas de movilización y reposicionamiento, es muy importante siempre como flexionar el pie contralateral donde voy a girar. Los contactos deben ser o en rodilla o en la zona pélvica y en hombro. En la primera imagen todo es pasivo, igual que en la segunda línea. Siempre los movimientos deben ser en bloque para evitar fuerzas de cizallamiento y tracción. Esta es una movilización de una paciente bajo supervisión. Se puede ver que uno también le puede indicar que se apoye sobre la pierna hacia el lado contrario donde quiere girar, ejerza fuerza, contraiga abdomen, se ayude con los brazos, que esto le va a dar un poquito más de balance.
Cuando está totalmente de cúbito lateral, baja los pies, al mismo tiempo se empuja desde el codo. En la primera imagen es llevar el paciente de la sedestación a la bipedestación, pero requiriendo una asistencia mínima. Se le puede ayudar desde los brazos, traccionando un poco y con un empujoncito desde la cadera. Y en la segunda, vamos a hacernos enfrente del paciente, muy importante en todas las posiciones, contraer el abdomen, mantener los pies al ancho de los hombros, y le damos una ayudita desde la cadera, lo incorporamos. Es muy importante decirle al paciente que bloquee las rodillas para prevenir de que le gane el cuerpo y vuelva a quedar sentado. Estos ya son pacientes con movilización en sillas en dispositivos de ayuda, en este caso silla de ruedas. En la primera imagen vemos cómo se asiste, hay que ponerlo lo más cerca posible. La mayoría de estas sillas se les puede retirar uno de los brazos y que el paciente se pase. En este también hay momentos en donde, si es muy complicado, se puede poner como una tabla entre la silla y la camilla y así el paciente puede pasarse un poquito más fácil. La segunda es igual que la incorporación del sedente a la bipedestación pasada, pero desde la silla. Bueno, entonces, la adecuada movilización del paciente nos deja unos grandes beneficios, como mejorar la circulación sanguínea, prevención de la rigidez y las contracturas, estimula la cicatrización, la prevención de las úlceras por presión, estimulación neuromuscular, mejora el estado de ánimo y bienestar, facilita la rehabilitación, estimulación cognitiva, porque al estarle pidiendo al paciente de manera continua, pues le estoy exigiendo que utilice sus funciones mentales superiores para que esté en constante movimiento y pues claramente mejora la calidad de vida, que esto para nosotros es fundamental, ya que la funcionalidad de un paciente es prioridad. Bueno, y pues para concluir, la movilización temprana de la higiene postural del paciente son factores fundamentales para prevenir lesiones de piel y acelerar su recuperación. Para ello, es necesario que el paciente ve que el equipo interdisciplinario actúe de forma coordinada con principios de comunicación asertiva, en donde se involucre y eduque el entorno del paciente. Entonces, no se trata simplemente de pedirle al paciente todo el tiempo que se mueva, sino de darnos cuenta y educarlo de que el movimiento tiene en sí un propósito. Y yo sé que a veces es difícil uno estarle pidiendo esto al paciente porque está pasando por una situación incómoda, porque está enfermo claramente, pero hay que dejarle claro que hay unos riesgos que son mucho mayores si no se mueve. Y pues en esto sí es muy importante la ayuda de todo el equipo de trabajo. Bueno, muchas gracias.